In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancte Michael Arcangele defende nos imperio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium imperitili Deus supplices deprecamur tuque princeps militiae celestis Satanam aliosque spiritus malignos qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. San Pío X, ora pro nobis. San Pío de Pietrelcina, ora pro nobis. San Pedro, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, continúo con las citas, magisteriales. Ahora dónde nos quedamos. Seguimos en la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, capítulo 4. Dice así: así los padres del Cuarto Concilio de Constantinopla, siguiendo los pasos de sus predecesores, publicaron esta solemne profesión de fe. La primera condición para la salvación es mantener la regla de la verdadera fe, y puesto que aquel dicho de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, no puede dejar de tener efecto, las palabras dichas son confirmadas por sus consecuencias. Porque en la sede apostólica se ha conservado siempre inmaculada la religión católica y se ha tenido en honor la sagrada doctrina. Puesto que es nuestro ferviente deseo no estar separados de ninguna manera de esta fe y doctrina, esperamos que podamos merecer permanecer en esa única comunión que predica la sede apostólica, porque en ella está toda y la verdadera fuerza de la religión cristiana. Para satisfacer este oficio pastoral, nuestros predecesores se esforzaron incansablemente para que la enseñanza salvadora de Cristo se difundiera entre todos los pueblos del mundo, y con igual cuidado se aseguraron de que se mantuviera pura e incontaminada donde quiera que se recibiera. Fue por esta razón que los obispos de todo el mundo se refirieron a esta sede apostólica especialmente a aquellos peligros que surgieron en asuntos relacionados con la fe. Esto fue para asegurar que cualquier daño sufrido por la fe debería ser reparado en ese lugar, sobre todo donde la fe no puede conocer fallas. Porque el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro no para que por su revelación dieran a conocer alguna nueva doctrina, sino para que con su asistencia guardaran religiosamente y expusieran fielmente la revelación o depósito de la fe transmitido por él transmitido por los apóstoles. En efecto, su enseñanza apostólica fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por todos los santos doctores ortodoxos, porque sabían muy bien que esta sede de Pedro permanece siempre intachable de todo error. Esta sede de Pedro permanece siempre intachable de todo error. Según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos, he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. Una vez más, la sede de Pedro permanece siempre intachable de todo error, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador al príncipe de sus discípulos. He rogado por ti para que tu fe no falle. Cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Esto está fundado en la oración de Cristo al Padre. Maravilloso. Este don de la verdad y de la fe inquebrantable fue, por tanto, divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta sede para que pudieran desempeñar su excelso oficio para la salvación de todos y para que todo el rebaño de Cristo fuera apartado de ellos. Para que todo el rebaño de Cristo fuera apartado del alimento venenoso del error y fuera alimentado con el sustento de la doctrina celestial. Así se elimina la tendencia al cisma y toda la Iglesia se conserva en unidad y descansando sobre su fundamento, puede permanecer firme contra las puertas del infierno. Y en lo siguiente, vamos a ver de dónde es. De la encíclica Quartus Supra. No sé de qué papa es. Encíclica Quartus Supra. Bien, dice la encíclica Quartus Supra.
Esto es muy interesante para reflexionar sobre el tema del lefebrismo y del sedevacantismo. Son los dos temas actuales. Sí. Dice lo siguiente, cuarto supra. El principal engaño utilizado para ocultar el nuevo cisma es el nombre de católico. Los originadores y seguidores del cisma presuntuosamente reclaman este nombre a pesar de su condenación por nuestra autoridad y juicio. Siempre ha sido costumbre de herejes y cismáticos llamarse católicos y proclamar sus muchas excelencias para inducir en el error a pueblos y príncipes. Pero para demostrar que son católicos, los neocismáticos apelan a lo que llaman una declaración de fe publicada por ellos el 6 de febrero de 1870, que insisten en que no está en desacuerdo en nada con la fe católica. Sin embargo, nunca ha sido posible probarse a sí mismo como católico afirmando aquellas declaraciones de fe que uno acepta y guardando silencio sobre aquellas doctrinas que uno decide no profesar. Pero sin excepción, todas las doctrinas que propone la Iglesia deben ser aceptadas, como lo atestigua la historia de la Iglesia en todos los tiempos. Que la declaración de fe que publicaron fue engañosa y sofística se prueba también por el hecho de que rechazaron la declaración o profesión de fe que les fue propuesta por nuestra autoridad de acuerdo con la costumbre. Para que cualquier hombre pueda probar su fe católica y afirmar que es verdaderamente católico, debe poder convencer a la sede apostólica de esto, porque esta sede es predominante y con ella deben estar de acuerdo los fieles de toda la Iglesia. Y el hombre que abandona la sede de Pedro solo puede estar falsamente seguro de que está en la Iglesia. En consecuencia, es ya cismático y pecador aquel hombre que instituye una sede en oposición a la sede única del bienaventurado Pedro, de la que derivan los derechos de la Sagrada Comunión para todos los hombres. Este hecho era bien conocido por los ilustres obispos de las iglesias orientales, de ahí que en el concilio de Constantinopla, celebrado en el año 536, Menas, obispo de esa ciudad, afirmara abiertamente con la aprobación de los padres: seguimos y obedecemos a la sede apostólica como vuestra caridad comprende y consideramos. Perdón, perdón, y consideramos a los que están en comunión con ella para estar en comunión con nosotros, y nosotros también condenamos a los hombres condenados por ella. Aún más clara y enfáticamente San Máximo, abad de Crisópolis y confesor de la fe, refiriéndose a Pirro, el monotelita, declaró: si no quiere ni ser ni llamado hereje, no necesita satisfacer al azar individuos de su ortodoxia. Pues esto es excesivo e irrazonable. Pero así como todos los hombres se escandalizaron de él desde que el jefe se escandalizó, así también cuando aquel se haya satisfecho, todos los hombres sin duda estarán satisfechos. Debe apresurarse a satisfacer a la sede romana antes que a todos los demás, porque cuando esta sede haya sido satisfecha, todos los hombres en todas partes se unirán para declararlo piadoso y ortodoxo. Porque malgasta sus palabras aquel hombre que piensa que hombres como yo deben ser persuadidos y engañados cuando aún no ha satisfecho y suplicado el bendito Papa de la Santa Iglesia Romana. De la misma palabra encarnada de Dios, así como de las conclusiones y cánones sagrados de todos los santos concilios, se le ha otorgado a la sede apostólica el mando, la autoridad y el poder de atar y desatar para todas las santas iglesias de Dios en el mundo entero. Por eso Juan, obispo de Constantinopla, declaró solemnemente, y todo el octavo concilio ecuménico lo hizo más tarde, que los nombres de los que estaban separados de la comunión con la Iglesia Católica, es decir, de los que no estaban de acuerdo en todo con la sede apostólica, no deben ser leídas durante los sagrados misterios. Esto claramente significaba que no reconocían a esos hombres como verdaderos católicos. Todas estas tradiciones dictan que quien el romano pontífice juzgue cismático por no admitir y reverenciar expresamente su poder debe dejar de llamarse católico. Como esto no agrada a los neocismáticos, siguen el ejemplo de los herejes de tiempos más recientes. Argumentan que la sentencia de cisma y excomunión pronunciada contra ellos por el arzobispo de Tiana, delegado apostólico en Constantinopla, fue injusta y en consecuencia carente de fuerza e influencia. También han afirmado que no pueden aceptar la sentencia porque los fieles podrían desertar y pasarse a los herejes si fueran privados de su ministerio. Es lo mismo que argumentan los lefebristas. ¿Sí? Como mínimo se puede ver una analogía, pero parece ser lo mismo. Estos nuevos argumentos eran totalmente desconocidos e inauditos por los antiguos padres de la Iglesia, porque toda la Iglesia en todo el mundo sabe que la sede del bienaventurado apóstol Pedro tiene el derecho de desatar de nuevo lo que cualquier pontífice haya atado,
ya que esta sede tiene el derecho de juzgar a toda la Iglesia y nadie puede juzgar su juicio. De nuevo, toda la Iglesia en todo el mundo sabe que la sede del bienaventurado apóstol Pedro tiene el derecho de desatar de nuevo lo que cualquier pontífice haya atado, ya que esta sede tiene el derecho de juzgar a toda la Iglesia y nadie puede juzgar su juicio. Entonces, cuando yo escucho, ¿sí? Acá freno, ¿no? Un comentario. Cuando yo escucho que dicen que la comunión en la mano es un sacrilegio, porque antes del Concilio Vaticano II era visto como un sacrilegio, yo les cito esto. Toda la Iglesia en todo el mundo sabe que la sede del bienaventurado apóstol Pedro tiene el derecho de desatar de nuevo lo que cualquier pontífice haya atado, ya que esta sede tiene el derecho de juzgar a toda la Iglesia y nadie puede juzgar su juicio. Entonces, si la Santa Sede dice que se puede comulgar en la mano, se puede comulgar en la mano, sin pecado. ¿Sí? Y unos me dirán, pero ¿cómo lo que era un sacrilegio antes ahora ya no es más sacrilegio? ¿Cómo es eso? Es un relativismo. No, es lo mismo que pasa con el ayuno. Antes era un sacrilegio comulgar si no habíamos ayunado durante 3 horas. Si yo había comido antes de las 3 horas, o bebido antes de las 3 horas, 3 horas antes de comulgar, durante ese lapso, era un sacrilegio. Ahora ya no es más. ¿Por qué? Porque la Santa Sede tiene el poder de atar y de desatar ciertas cuestiones. No todas, pero sí ciertas. Sí algunas. La comunión a la mano es un ejemplo. ¿Sí? Que además es una tradición que viene de los primeros siglos del cristianismo. Y además está la cuestión de que la Iglesia eh, difícilmente, por todo lo que estamos leyendo, ¿no? Porque es el fundamento de la verdad, es muy difícil admitir la tesis de que la Iglesia pueda promulgar una disciplina sacrílega. Suena casi a locura, a la luz de la tradición, que es lo que estamos leyendo. Bien, los herejes jansenistas se atrevieron a enseñar doctrinas tales como que una excomunión pronunciada por un prelado legítimo podía ser ignorada bajo pretexto de injusticia. Cada persona debe cumplir, como dijeron, su deber particular a pesar de una excomunión. Nuestro antecesor de feliz memoria, Clemente XI, en su Constitución Unigenitus contra los errores de Quesnel, prohibió y condenó declaraciones de este tipo. Estas declaraciones apenas eran diferentes de algunas de las de John Wycliffe, que habían sido previamente condenadas por el Concilio de Constanza y el Papa Martín V. A través de la debilidad humana, una persona podía ser injustamente castigada con censura por parte de su prelado. Pero todavía es necesario, como advirtió nuestro predecesor San Gregorio Magno, que los subordinados de un obispo teman incluso una condenación injusta y no culpen temerariamente al juicio del obispo en caso de falta que no existió, ya que la condenación fue injusta, surge del orgullo de la reprensión acalorada. Pero si uno debe temer incluso una condenación injusta por parte de su obispo, ¿qué se debe decir de aquellos hombres que han sido condenados por rebelarse contra su obispo y esta sede apostólica y desgarrar como ahora están haciendo por un nuevo cisma la inconsútil vestidura de Cristo que es la Iglesia? Pero los neocismáticos dicen que no se trata de doctrina sino de disciplina, por lo que no se puede negar el nombre y las prerrogativas de católicos a quienes objetan. Nuestra Constitución Reversurus, publicada el 12 de julio de 1867, responde a esta objeción. No dudamos que sabéis bien lo vana e inútil que es esta evasión, porque la Iglesia Católica siempre ha considerado como cismáticos a aquellos que obstinadamente se oponen a los legítimos prelados de la Iglesia y en particular al Supremo Pastor de todos. Los cismáticos evitan cumplir sus órdenes e incluso niegan su propio rango. Como la facción de Armenia es así, son cismáticos aunque todavía no hayan sido condenados como tales por la autoridad apostólica. Porque la Iglesia consiste en el pueblo en unión con el sacerdote, y el rebaño siguiendo a su pastor. Breve comentario acá también, ¿no? Dice, la facción de Armenia son cismáticos aunque todavía no hayan sido condenados como tales por la autoridad apostólica. O sea, que no haya declaración formal de cisma no significa que no haya cisma. Sí. Sigo. Luego el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo. Y quien no está con el obispo no está con la iglesia. Y no está en la iglesia, dice. La fraternidad de San Pío X no está sujeta al obispo local, ni siquiera al obispo local. Sí.
Sigo. Además, como advirtió nuestro predecesor Pío VI en su carta apostólica condenando la constitución civil del clero en Francia, la disciplina está a menudo estrechamente relacionada con la doctrina y tiene una gran influencia en la conservación de su pureza. De hecho, en muchos casos, los santos concilios han separado sin vacilar de la Iglesia por su anatema a aquellos que han infringido su disciplina. Pero los neocismáticos han ido más allá, ya que cada cisma se fabrica una herejía para justificar su alejamiento de la Iglesia. En mi opinión personal, comentario de nuevo, mi opinión personal es que la fraternidad de San Pío X es un cisma y que se ha fabricado una herejía, o por lo menos un error, que es el error, a mi juicio, ¿sí? A mi juicio, que esto lo fundamento en el magisterio de la Iglesia y en los manualistas, de que la Iglesia puede promulgar un rito destructor de almas, perjudicial para las almas. ¿Sí? Ese para mí es el error que se construyen para justificar el cisma. Comentario de la pasada. Sigamos. De hecho, incluso han acusado también a esta sede apostólica. Ah, perdón, y también, como ya leímos, hay un documento magisterial que leímos que dice que se pregunta, digamos, con cierta ironía si la Iglesia puede permitir semejantes cosas, ¿no? Como diciendo, no se puede, es imposible. ¿Sí? Igual esto también está en autor en fidei. Bien, sigo, entonces. De hecho, incluso han acusado también a esta sede apostólica como si hubiéramos excedido los límites de nuestro poder al ordenar que se observaran ciertos puntos de disciplina en el Patriarcado de Armenia. Las iglesias orientales tampoco pueden conservar la comunión y la unidad de fe con nosotros sin someterse al poder apostólico en materia de disciplina. Una enseñanza de este tipo es herética, y no solo desde que la definición del poder y la naturaleza de la primacía papal fue determinada por el Concilio Ecuménico Vaticano. La Iglesia Católica siempre la ha considerado como tal y la ha aborrecido. Así los obispos en el Concilio Ecuménico de Calcedonia declararon claramente la autoridad suprema de la sede apostólica en sus procedimientos. Luego pidieron humildemente a nuestro predecesor San León la confirmación y el apoyo de sus decretos, incluso los que se referían a la disciplina. En consecuencia, entonces, a menos que abandonen la tradición inmutable e ininterrumpida de la Iglesia, que está tan claramente confirmada por los testimonios de los padres, los neocismáticos de ninguna manera pueden convencerse a sí mismos de que son católicos, incluso si se declaran tales. Si no conociéramos a fondo los ingeniosos y sutiles engaños de los herejes, sería incomprensible que el régimen otomano todavía considera católicos a personas que sabe que están separadas de la Iglesia Católica por nuestro juicio y autoridad. Porque si la religión católica ha de continuar segura y libre en el dominio otomano como lo ha decretado el emperador, entonces también se debe permitir la esencia de esta religión, por ejemplo, la primacía de jurisdicción del romano pontífice. La mayoría de los hombres sienten que la cabeza suprema y el pastor de la Iglesia deben decidir quiénes son católicos y quiénes no. Pero los neocismáticos declaran que no se oponen en lo más mínimo a los principios de la Iglesia Católica. Su único objetivo es proteger los derechos de sus iglesias y su nación e incluso los derechos de su emperador supremo. Alegan falsamente que hemos infringido estos derechos. Por este medio, sin temor alguno, nos hacen responsables del presente desorden. Exactamente de esta manera actuaron los cismáticos acacios con nuestro predecesor San Gelasio. Y anteriormente los arrianos acusaron falsamente a Liberio. Y esto, atención acá, porque hay muchos que dicen que Liberio excomulgó a San Atanasio. Liberio es santo, es San Liberio. En Denzinger aparece como San Liberio. También comentario mío, vuelvo a la cita. Anteriormente los arrianos acusaron falsamente a Liberio, también nuestro predecesor, ante el emperador Constantino, porque Liberio se negó a condenar a San Atanasio, obispo de Alejandría, y se negó a apoyar su herejía. Porque como el mismo santo pontífice Gelasio escribió al emperador Anastasio sobre este asunto, una característica frecuente de los enfermos es reprochar a los médicos que los devuelven a la salud con las medidas apropiadas en lugar de aceptar, desistir y condenar sus propios deseos nocivos. Estos parecen ser los principales motivos por los que los neocismáticos obtienen su apoyo y solicitan el patrocinio de hombres poderosos para su causa, por más perversa que sea. Para que los fieles no sean inducidos a error, debemos tratar estos motivos con más detalle que si simplemente tuviéramos que refutar acusaciones injustas. Hasta aquí
La encíclica Quartus Supra, número 6 a 10, 12 a 13 y 15 a 16. Luego tenemos la carta apostólica Per Tristísima, que dice: pero vosotros, amadísimos hijos, recordad que en todo lo que se refiere a la fe, a la moral y al gobierno de la Iglesia, las palabras que Cristo dijo de sí mismo, el que conmigo no recoge desparrama, Mateo 12:30, pueden ser aplicados al romano pontífice que ocupa el lugar de Dios en la tierra. Fundamentad, pues, toda vuestra sabiduría en una obediencia absoluta y en una adhesión gozosa y constante a esta cátedra de Pedro. Viva Cristo Rey, por la verdad. Hace falta conocer la verdad para ser libres. Así, animados por el mismo espíritu de fe, seréis todos perfectos en un mismo modo de pensar y de juzgar. Fortaleceréis esta unidad que debemos oponer a los enemigos de la Iglesia. ¿Qué más tenemos? Veamos. Alocución a los peregrinos alemanes del 13 de mayo de 1875. Dice: pero dirás, puede suceder que alguno de estos guías, los pastores de la Iglesia, no señale el verdadero camino. Sí, puede ser, porque la Iglesia Católica está repartida por toda la superficie del globo, y como ocupa una extensión que solo puedo llamar inmensa, puede suceder que alguien olvide la verdad y, habiéndola olvidado, ser incapaz de enseñárselo a otros. En ese caso, como en todos los demás, tenéis a la Santa Sede, tenéis al Pastor Supremo, que recordará la verdad al que se extravía y que dirá a los que se llaman católicos viejos, como también a los deformes y a los católicos detenidos, a los que quieren someter las leyes inalienables de la religión a las exigencias de la política y a los que, sin ser racionalistas en sentido estricto, se niegan no obstante a someterse a la autoridad, a todos les dirá en las mismas palabras de Cristo: qui non colligit mecum dispergit. El que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. A todos les dirá que el que no es unido al Papa no puede esperar cosechar. Él está sembrando el viento y nunca dará fruto, a menos que sea el fruto de la iniquidad. ¿Qué más tenemos? La encíclica Quae in Patriarchatu del 1 de septiembre de 1876, números 23 a 24, en Actes Sancte Sedis décima de 1877, páginas 3 a 37. ¿De qué sirve proclamar en voz alta el dogma de la supremacía de San Pedro y sus sucesores? ¿De qué sirve repetir una y otra vez declaraciones de fe en la Iglesia Católica y de obediencia a la sede apostólica cuando los hechos desmienten estas bellas palabras? Además, ¿no se hace la rebelión tanto más inexcusable por el hecho de que la obediencia se reconoce como un deber? Además, la autoridad de la Santa Sede no se extiende como sanción a las medidas que nosotros hemos visto obligados a tomar. Que nos hemos visto obligados a tomar. O basta estar en comunión de fe con esta sede sin añadir la sumisión de la obediencia, cosa que no se puede mantener sin dañar la fe católica. En efecto, venerables hermanos y amados hijos, se trata de reconocer el poder de esta sede también sobre vuestras iglesias, no solo en lo que se refiere a la fe, sino también en lo que se refiere a la disciplina. El que niegue esto es un hereje. El que reconoce esto y se niega obstinadamente a obedecer es digno de anatema. Estaba hablando de la disciplina. Bien. Tenemos también la carta apostólica Didicimus non sine, que dice: os felicitamos pues de que, aunque sufráis sin duda por la diserción de vuestros hermanos separados de vosotros por el soplo de la pérfida enseñanza, no os turbéis por ello, y aún os incitéis por su error a recibir con mayor disposición y seguir con más celo no solo las órdenes, sino también todas las directivas de la sede apostólica, y al hacerlo estás seguro de que no puede ser engañado o traicionado. Bueno, acá termino el video y se viene el próximo, que quizás sea el último, con extractos de San Pío X y de León XIII. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.